Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:36 y estamos de regreso en este sonar informativo junto a don Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal, Alberto? Aquí estamos, pues, con un ojo puesto ahí en Roland Garros, con el partido de Garín, que está peleando ahí el tercer set. Y otro ojo puesto en la abajo, 4-5 abajo, pero con la posibilidad todavía de quebrar ahí y emparejar. Ya, los vamos contando, pero Alberto, hablemos de lo que ha pasado ayer con la inscripción de primarias y esta falta de acuerdo en la oposición versus el acuerdo que alcanza Chile Vamos. Hay mucha recriminación hoy día en redes sociales. Bueno, claro, cuando no hay acuerdo y es evidente que lo más conveniente para el conjunto era el acuerdo, uno se pregunta por qué falló el acuerdo. O sea, y normalmente las explicaciones de estas cosas son al mismo tiempo las más estructurales y al mismo tiempo, insisto en esto, las más pedestres. O sea, las más estructurales es que tiene que ver con que efectivamente cuando tú no tienes un proyecto que te vertebre, no tienes un trabajo hecho previo sólido, tienes una enorme cantidad de capital en contra. De capital en contra me refiero, es decir, mucho trabajo de destrucción recíproca, de desconfianza recíproca, y poco esfuerzo de ir tejiendo algunos hilos que permitan, cuando se requiera tener esos puentes construidos. Entonces, efectivamente, y es bastante obvio, bastante lógico, se llega a una situación imposible, se llega a una situación completamente incapacitada para poder llegar a la construcción de un acuerdo. Y las pedestres tienen que ver con esos pequeños detalles que hacen que las cosas fallen en los procesos de negociación. Las negociaciones tienen una cosa que es muy simple, y es que están todas las personas sentadas en una misma mesa. Y esa complejidad es muy importante, desde dónde te sientas hasta cómo te comportas en esa conversación, es muy importante. La información que fluye, los datos que están disponibles, y en general cuando se quiere llegar a un acuerdo, tienes que hacer que toda esa escena esté nutrida de condiciones de amor. Voy a poner un ejemplo que parece banal y ridículo, pero un ejemplo importante en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los grandes problemas que tenía Estados Unidos para entrar a la Segunda Guerra Mundial era que la Unión Soviética era la Unión Soviética, ¿no? Y había que estar aliado con la Unión Soviética. Entonces, no era un problema chico, comprenderemos, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la solución? Que parece pedestre, pero no lo es. ¿Cuál fue la solución para eso? La solución es que por primera vez en la revista Time apareció un músico en la portada. Ese músico se llamaba Dmitri Shostakovich. Y lo que había escrito Shostakovich recientemente era la Sinfonía Leningrado. Claro. La Sinfonía Leningrado era la obra en homenaje a la ciudad de Leningrado, que estaba sitiada por los nazis. Y para poder montar esa obra, para que debutara, tuvieron que meter a Shostakovich con la obra escrita en un avión con todo un protocolo, porque estaba siendo bombardeado, estaba a 9 kilómetros los nazis de la ciudad, o sea, estaban adentro de la ciudad. Tuvieron que meterlo en un avión en medio de toda una estrategia, y para montar la obra tuvieron que ensayar los músicos en una ciudad sin comida, que el consumo promedio de las personas era de 200 calorías diarias. Y a los músicos les dieron como gran cosa para que hemos sabido en la historia, digamos. Exacto. A los músicos les dieron como gran cosa una hogaza de pan extra al día, por lo tanto tenían 400 calorías diarias, para que no se desmayaran en los ensayos, que era lo que les pasaba. Y finalmente entonces se monta la obra en Leningrado, en medio del sitio, con toda una estrategia para que los alemanes no supieran que en ese momento en realidad toda la ciudad estaba preocupada de esta sinfonía, que era un elemento emblemático. Y ese elemento lo usa Estados Unidos para decirle a su ciudadanía que realmente los rusos tienen muchos defectos, son muy malos los comunistas, por supuesto, pero que hay una sensibilidad artística en los rusos que los occidentales valoran. Y esa pequeña puerta
sirvió para llegar a que los norteamericanos validaran la posibilidad de un acuerdo con la Unión Soviética. Entonces, eso revela lo que en una negociación es importante, es poder construir los puentes necesarios. Ninguna de todas estas cosas se hicieron, ni los puentes más estructurales, formales y políticos, ni los puentes más informales, los puentes de construcción más liviana, pero que de alguna manera igual pueden sustentar parte de la estructura. Y lo que terminó por pasar ayer es que entonces esto se cayó, con recriminaciones de lado y lado, que podemos entrar en todo ese detalle, que es sabroso y entretenido, pero en el fondo, en términos políticos, este es el escenario. Faltó Shostakovich ayer, entonces. Faltó la revista Time con Shostakovich en la portada. Shostakovich ahí que pusiera la música que faltó para que esto ocurriera. Ahora, esto se puede mirar y a mí me ha pasado, ¿no? Que leo reacciones con mayor y menor dramatismo, ¿no? Y con todos los matices entre medio. Pero, ¿cuál es la dimensión de esto para poder entender? Porque, lógicamente, hay un bochorno que está asociado a las declaraciones que se hicieron inicialmente respecto de lo importante que era la unidad y que vinieron de todos lados, y que a la hora de los bifes como que y está la otra que tiene que ver en el Río de la Plata se le dice bife también a los golpes, a los tortazos. Bueno, pero está la otra parte que tiene que ver con la elección misma, ¿no? O sea, con que algunos dicen, bueno, esto es una debacle electoral para la oposición, y en contrapartida es el inicio de lo que puede ser un ciclo electoral muy favorable para la derecha. ¿Cómo ves esas dos partes, digamos, del análisis? A ver, todos los sistemas electorales, todos, favorecen en alguno de los espacios posibles la existencia de proyectos unitarios, de coaliciones, de vinculaciones. O sea, eso, por de pronto, es completamente cierto. Por lo tanto, tenemos que entender que efectivamente la oposición, si es que podemos seguir usando el término en singular, digamos, claro, las oposiciones van en una condición de desmedro. O sea, y le permiten al mundo político del gobierno que va en unidad, le permiten la posibilidad de con poco hacer algo. Eso es evidente. Ahora, la pregunta es obvia después de esto. Entonces, ¿lo que hicieron esto no sabían eso? Probablemente sí lo saben. Probablemente sí lo saben. No supieron hacer las cosas antes para que esto ocurriera. Para que esto ocurriera, ¿a qué me refiero? Y no, esto no estoy hablando desde la bondad. Si uno quiere que algo ocurra, tiene que lograr obligar al otro, sin que obviamente sea público y notorio que lo obligaron, pero obligar al otro a que se haga. Eso es la política. O sea, si la ex nueva mayoría quería que efectivamente el Frente Amplio estuviera en el pacto, y era evidente a todas luces que el Frente Amplio no quería estar en el pacto, entonces lo que tenía que hacer era ponerlo en una situación tal que fuera inviable no hacer las primarias, no ir juntos, y que se tuvieran que entonces comer tal nivel de crisis que tuvieran que finalmente acceder a última hora de mala gana a todo lo que quisieran, y después salieran todos con un discurso unitarista y formidable. Esa posibilidad, ese trabajo no lo hizo la nueva mayoría. La nueva mayoría no asumió si esto efectivamente era una situación crítica o no quiso entender las dificultades que estaba afrontando, y finalmente llegó a la situación que estamos viviendo hoy día, donde efectivamente van todos por separado. Ese es para mí el resumen de la situación. La nueva mayoría no supo poner al Frente Amplio en una situación tal que donde estuviera obligado a hacer lo que no quería hacer. Y eso en política es muy importante. O sea, eso es un elemento analítico fundamental en todo este tipo de escenarios, pero también en la práctica. O sea, en mi cortísimo paso por la actividad política, yo solo puedo decir que a mí el Partido de Revolución Democrática me inscribió legalmente unas primarias nacionales y puso todo su capital para inscribirme, y evidentemente, eso es bastante claro, no tenía ninguna gana de hacerlo. ¿Ya? Entonces es la capacidad de lograr que el otro haga lo que necesita
uno como parte es parte de la acción política, y la nueva mayoría, que tiene un arte en esto, que tiene una historia, que tiene una trayectoria, que tiene una capacidad enorme, cuando uno piensa en los Genaro Aragá, en los Pérez Lloma, en los Benninger, en los mismos Elwin, ¿no? Que se sube a ser presidente de la República a última hora y con una astucia enorme. Bueno, nadie puede decir que no hay una tradición ahí de lograr hacer esas cosas, y no fueron capaces. O sea, no tenían interés, ¿no? Eso es. Ahora sí, el punto es si no tienen interés, porque en términos de compartir el poder, y me refiero a cupos, a personalismo, no quieren hacerlo, o porque no les interesa el asunto programático. Esa es como la gran pregunta que me queda. A ver, es que yo creo que hay dos cosas. Hay una incapacidad de entender de que este proceso que estamos viviendo en la historia de Chile es un proceso definitivo. O sea, hay muchos actores dentro del mundo de la ex nueva mayoría que en realidad ese es un mundo donde podríamos decir, estamos hablando de la concertación. Hay mucha gente que en el fondo dice, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que esta cuestión es una especie de espasmo, una fiebre que ha durado más tiempo de lo que pensábamos, pero que se va a quitar en algún momento. Y en ese momento vamos a poder estar entonces en mejores condiciones para proceder, para operar y para negociar, por supuesto. Mientras piensen eso, no van a tener capacidad de acción, porque es bastante evidente a estas alturas. La historia siempre es veleidosa, la historia tiene muchas ironías, la historia puede tener muchas condiciones de incertidumbre, pero desde el punto de vista de lo probable, la probabilidad de que un mundo parecido al 2002, 2003 vuelva a existir, diríamos que es probablemente nula. O sea, y eso es en todo el mundo, además es un fenómeno tan global que no vale la pena ponerse a preguntarse si el tamaño de la ola es pequeño o es grande, porque la ola es evidente que está arrasando por todas partes. Entonces, toda esa estupidez, para decirlo claramente, digamos, esa estupidez de esperar que todas estas cosas cambien, no tienen ningún fundamento y están esperando realmente una fantasmagoría. Ahora, eso por el lado de la nueva mayoría. Ahora, por el lado del Frente Amplio, y esto es una interpretación, yo no puedo acreditar con un hecho contundente, sino que puedo acreditarlo con muchos hechos incidentales, como cuando el juicio hay que hacerlo sin el cuerpo de la víctima y sin el arma homicida, digamos. La verdad es que la situación de lo que pasa con el Frente Amplio es que al Frente Amplio no le sirve, no le interesa y no le conviene, en su propia opinión, construir las condiciones para un triunfo de la oposición en la siguiente elección presidencial. Ellos entienden que el turno que le toca al Frente Amplio, el momento de mayor madurez ya construida, el momento en el cual el líder verdadero del Frente Amplio va a ser sí o sí en ese momento el candidato presidencial, en la subsiguiente elección presidencial. Y por tanto entienden que en esta ocasión construir las condiciones para hacerle la pega a alguien que vaya a ganar la siguiente elección no es inconveniente. Y si me apuran un poco, quizás también entienden que el mejor triunfador de la siguiente elección en términos de favorecer la llegada del Frente Amplio en la subsiguiente elección no es alguien de la oposición. Es muy probable que entiendan que sería un problema alguien de la oposición, porque desgastaría a la oposición en un momento en que el país va a estar pasando por momentos difíciles y por tanto sería difícil encontrar el proceso de salvación. Y más aún, si me apuran otro poco, dado que estamos en un escenario muy, muy complejo a nivel global, todo eso hace pensar de que en realidad ser presidente en la próxima ocasión es efectivamente una idea demasiado osada quizás, y confusa desde el punto de vista de los rendimientos políticos, y por tanto quizás alguien que puede optar a qué fecha más o menos le interesa llegar a los gobiernos, quizás piense que como proyecto político es más inteligente esperar que el mundo esté un poquito más calmado, que las cosas estén un poco mejor, y eso piensan quizás que es después. Por tanto, yo creo que tampoco el Frente Amplio tenía ninguna motivación, porque entendamos una cosa, si se llegaba a acuerdo con esto que es pequeño, se abría la posibilidad de un acuerdo para lo grande, y parecía lógico ir a lo grande. Por tanto, un acuerdo de esto en el fondo era el prólogo de un posible acuerdo posterior. Y por tanto, para poner eso es lo que se ve desde la derecha también. Exacto. Y en el fondo, ese acuerdo posterior es lo que se fracturó, lo que se quebró en
en esta ocasión generando más bien un escenario de confusión. O sea, no se puede sacar hoy día ninguna conclusión respecto a cómo quedó este cuento. Ninguna. O sea, desde el punto de vista de la oposición, me refiero, uno mira la interna y cómo quedó. O sea, el Partido Comunista venía trabajando con el PRO hacía rato y con los ecologistas verdes y resulta que no hacen pacto. Claro, entonces, lo que se veía, para usar el mismo ejemplo que pusiste al principio, después de esto lo que venía era la foto de la conferencia de Yalta, digamos. Exactamente. Con Churchill y Lenin sentados en el mismo lugar. Y Stalin. Exactamente. Y eso, ojo, que ahí también hay una práctica que dentro de la cultura, por ejemplo, frente amplista, no existe. O sea, ¿ustedes vieron alguna vez una foto de Giorgio Jackson con Michelle Bachelet? No, claro. O sea, cuando él negocia el ingreso de Revolución Democrática al gobierno, porque entra al gobierno, como un supuesto ingreso a través de solamente los temas educacionales, por el tema de la reforma educacional y qué sé yo. Cuando se llegue a ese acuerdo, naturalmente el mundo de Michelle Bachelet dice, bueno, y ahora la foto, porque es lo que corresponde, porque ahí está el capital político. Y ellos lo solicitan amablemente, no lo imponen, solicitan no tener foto alguna con Michelle Bachelet. Eso se le plantea a Michelle Bachelet, y Michelle Bachelet, con esta cosa condescendiente que tiene y muy poco buena para cobrar los cheques políticos, va y dice, ¿sabe qué? Sí, no se preocupe, si no tienen ganas, los niños, digamos, no pasa nada. Alberto, de todas maneras, en este escenario que queda configurado, vi algunos bastante cómodos con esta rearticulación de la concertación, digamos, que es una forma de decir lo que queda ahí plasmado en los acuerdos de primaria, ¿no? El bloque donde entró incluso de vuelta el PRO, digamos, como el hijo pródigo volviendo, digamos, a casa al pacto, digamos, para las próximas elecciones. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, ahí ves también que eso se puede generar una configuración hacia adelante, ¿no? Un bloque concertación, un bloque más de izquierda donde está el Frente Amplio, no sabemos si con el PC y otras fuerzas, y la derecha. Yo creo que eso no tiene ninguna capacidad política. Yo creo que es una respuesta, vamos a ir a buscar a don Sigmund Freud, ¿ya? Y vamos a decir, es una respuesta tanática. La energía del tánatos, que es la orientación que todas las personas tenemos hacia la muerte lenta, ¿ya? El tánatos no es una energía destructiva, no es la guerra, es la muerte lenta. Es que todos más o menos en un momento de dificultad, ¿ya?, pensamos que es bueno, qué sé yo, evadirnos, dormir, olvidarnos un poco del asunto, drogarnos, emborracharnos, lo que sea, ¿ya?, que permita en el fondo estar en una condición bastante más parecida a la muerte, pero estar evadiendo la realidad que estás viviendo. Bueno, esa situación de muerte lenta es lo que los concertacionistas vienen más duros, digamos, vienen buscando hace rato. O sea, en la medida que no han visto vida, para poner un ejemplo muy claro, Ricardo Lagos, cuando vio un poco de vida, vio que podía ser candidato presidencial, salió criticando a las AFP, recordémoslo, muy duramente, las necesidades de modificaciones importantes del modelo. Inmediatamente que se cayó eso, ya volvió esta mirada más reconciliada con la tradición concertacionista, y eso es algo que les pasa a todos, cual más, cual menos. Hay varios que no tienen ninguna posibilidad de ningún tipo de alguna vez llegar a ser nuevamente senadores o presidentes o en los cargos más importantes, o que entienden que en realidad sus activos están justamente en mantenerse en esa posición más conservadora, pero en el fondo supongo que entienden, y si no lo entienden es una conducta no solo inconsciente, que creo que lo es, pero también irracional. No es el escenario. O sea, evidentemente esto no va para... No es posible que eso sea un proyecto político. O sea, que eso que llamamos la exconcertación sea un proyecto político. No tiene ninguna posibilidad de existir hoy día como tal. Lo que queda es el capital de una historia, que siempre vale, por supuesto, y lo que queda fundamentalmente es un conjunto de personas que tienen una importancia, que tienen cierta presencia en los medios, que hacen naturalmente noticias, pero que no entienden que el escenario cambió, no hacen lo de Longueira, que
desafiar completamente el sistema en su irrupción, ¿ya? Sino que hacen lo mismo de siempre en un escenario en que eso es francamente ridículo, no tiene ningún fundamento. Por tanto, en mi opinión, eso no es un proyecto político, es una conducta más bien de protección psicológica. Son personas que dicen, sí, aquí estamos cómodos, aquí me quedo, esto es donde siempre estuvimos y vamos a seguir estando, y esperaremos entonces cómodamente, tranquilamente, la muerte en nuestra casa, esperando que la muerte se produzca ya sea cuando la mecedora va hacia atrás o cuando va hacia adelante. Alberto Mayol, en su análisis de los días jueves. Bueno, vamos a ver qué nos depara la próxima semana en una nueva conversación. Gracias, Alberto, que estés bien, que tengas buen día. Gracias, Pablo. Gracias, Rafa, que estés bien. Muchas gracias.